Buenas tardes a todos los que nos están en este momento sintonizando a través de su canal Cristo TV 21.5. Bienvenidos sean todos, también todos los que se están en estos momentos conectándose a través de YouTube y de Facebook. Bienvenidos, gracias por conectarse. Este es su programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, pues antes de empezar en la enseñanza, vamos a hacer una oración para que sea Dios el que se glorifique y tome toda la honra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Padre. Gracias por perdonarnos, Señor, de todos nuestros pecados, Señor, porque merecíamos la muerte, pero por tu misericordia, Señor, tú nos has perdonado, y así nosotros debemos de aprender a perdonar a los que nos ofenden, Señor, que ese es el tema de este día. Gracias, Señor, te doy. Y ahora dame de nuevo, Padre Santo, para que yo pueda hablar a tu pueblo, Señor, de lo que tú quieres, Señor, que ellos aprendan, Padre Santo. Gracias, Señor, que esta palabra caiga en tierra fértil. Prepara los corazones de todos los que nos están en este momento sintonizando en este canal Cristo TV 21.5. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, pues vamos a hablar hoy sobre un tema bien importante, un corazón perdonador. Porque cada uno de nosotros, cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahora nosotros tenemos un corazón nuevo, un corazón perdonador, que cuando nos hace alguien algo, cuando nos ofenden, cuando nos humillan, cuando nos maltratan, cuando nos hablan mal de nosotros, cuando nos maldicen, la palabra dice bien claro que tenemos que perdonar, tenemos que tener un corazón perdonador, así como lo tuvo Jesús. Jesús nos dio el ejemplo claramente de cómo nosotros debemos de perdonar. Y en Mateo capítulo 6, del 14 al 15, vemos aquí la palabra que dice la palabra en Mateo 6:14 dice la palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Aquí cuando hablas a los hombres se está refiriendo a ambos sexos, género masculino y el género femenino. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hay una condición aquí muy clara que lo dice la palabra de Dios, que nosotros, si perdonamos a los que nos ofenden, a las personas que nos ofenden, dice que entonces nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Padre Celestial, dice que Él también perdonará nuestras ofensas. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Eso lo dice en Mateo 6:14. Y en el 15 dice: mas si no perdonáis, fíjense en lo que dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí vemos la condición que Dios pone para nosotros, que nosotros, si perdonamos a los que nos ofenden, Él también perdonará nuestras ofensas. Pero si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño, a los que nos maltratan, a los que nos humillan, a los que nos maldicen, a los que nos desean el mal, si nosotros no le perdonamos, dice la palabra que Él tampoco va a perdonar nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que perdonar a todos. Tenemos que tener un corazón perdonador, porque eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios nos ha dado un corazón nuevo. Un corazón nuevo, y la palabra lo dice bien claro, porque si tú perdonas a los que te ofenden, dice nuestro Padre Celestial también nos perdonará a nosotros nuestros pecados. Vemos claramente que hay una condición para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. No nada más es no lo voy a perdonar a la persona que me ofende. No, porque entonces nuestro Padre Celestial, cuando nosotros hacemos algo que a Él le ofende o algo en contra de su palabra, Dios no nos va a perdonar. Por eso tenemos que tener eso en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y ser personas espirituales y saber perdonar, tener un corazón perdonador, porque ese es el tema de hoy. La enseñanza de hoy es
un corazón perdonador. Tú como cristiano, como una persona que ya ha nacido de nuevo, que está siendo regenerado, tú tienes que tener un corazón perdonador. Tú tienes que perdonar a la persona que te ofendió, a la persona que te humilló, a la persona que habló mal de ti, a la persona que te maltrató, a la persona que no te quiere. Tú tienes que perdonarlo y amarlo, porque dice la palabra también que tenemos que amar también a nuestros enemigos, que cuando nos hacen daño nosotros tenemos que desearles el bien y no el mal. Eso es lo que tenemos que hacer. Y vemos en Primera de Juan la palabra de Dios. Bueno, vámonos a Mateo 18. Primero vámonos a Mateo capítulo 18 y vamos a ver aquí sobre los dos deudores, que es vemos aquí, dice la palabra, los dos deudores en Mateo 18, 32 al 35, lo vemos aquí lo que dice la palabra. Dice entonces llamándole, es una parábola, los dos deudores. En Mateo 18, 32 al 35, dice la palabra, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Tiene que ser perdonado a la persona de todo corazón. Nosotros tenemos que perdonarle sinceramente, de todo corazón, dice, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando nos ofende, nosotros tenemos que perdonar sus ofensas de todo corazón, porque es lo que dice la palabra. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí vemos los dos deudores, habla sobre lo que pasó aquí, que vamos a leer desde el 23 para entender claramente lo que dice la palabra. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Vemos cómo el deudor, le estaba diciendo a su siervo, al que le debía la deuda, que por favor tuviera paciencia con él, que él iba a pagar todo. Entonces dice, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, fíjense, el señor, el que prestó a su siervo, dice que movido a misericordia. Así nosotros tenemos que ser movidos a misericordia para poder perdonar, como lo hizo el señor, al que le debían el dinero, que era su siervo, el que le debía el dinero a él. Dice la palabra, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjense, movido a misericordia. Nosotros tenemos que tener misericordia a las personas que nos ofenden, porque la palabra dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así dijo Jesús cuando fue crucificado. Él, cuando estaba en la cruz, Jesucristo, él le dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y así tenemos nosotros que decir a Dios, Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y yo perdono también la ofensa que hicieron en contra mía. Así también Esteban, cuando fue apedreado, él también dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que han hecho. Hay que perdonar al que nos ofende. Hay que perdonar al ofensor, porque eso es lo que dice la palabra. Y vemos aquí cómo dice la palabra. Dice, entonces dice aquel siervo, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo. Vemos cómo él,
ese siervo no perdonó a su consiervo y le dijo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea, fueron y le dijeron al señor: tú le perdonaste la deuda a tu siervo, y él no pudo perdonarle la deuda a su consiervo, y lo envió a la cárcel. Entonces dice que llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y así nosotros debemos de tener misericordia con los que nos ofenden, como así Dios nos perdonó a nosotros por medio de Jesucristo todos nuestros pecados, y nos sigue perdonando, porque si cometemos pecado, la palabra dice en Primera de Juan, y nos vamos a ir ahí en Primera de Juan, lo que dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice la palabra, si Primera de Juan, capítulo 1, verso 19, dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, confesárselos a Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es fiel? Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es capaz, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero tenemos que confesárselo, porque la palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros alcanzamos misericordia de parte de Dios, de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, cuando confesamos nuestros pecados. No podemos encubrirlos, porque dice que el que encubre su pecado no prosperará en ninguna área, mas si lo confiesa y se aparta, dice que alcanzará misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Pero tenemos que confesárselo a Él, pedir perdón y arrepentirnos de nuestros pecados. También en Mateo capítulo 18, ahí mismo en el 21 al 22, vemos aquí lo que dice la palabra. Mateo 18, del 21 y el 22. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? ¿Cómo debemos nosotros de perdonar al hermano? Vemos aquí lo que dice la palabra. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Aquí nos da unas instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo debemos perdonar al hermano? Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vámonos a Mateo 18, 21. Fue el 21, hermanos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ahí le dice Pedro a Jesús. El apóstol Pedro le dice a Jesucristo. Y vemos lo que dice Jesús, cómo le respondió y le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano o a nuestra hermana? 70 veces 7, que es una cantidad enorme. Las veces que nosotros tenemos que perdonar al que nos ofende, al que nos humilla, al que nos maltrata, al que habla mal de nosotros, al que nos desea el mal. Nosotros tenemos que desearle bien y decir como dijo Jesucristo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y verdaderamente no saben lo que hacen. Por eso tenemos nosotros que perdonar. Ya vemos bien claramente que nosotros como cristianos espirituales tenemos que tener un corazón perdonador. Eso es lo que tenemos que hacer: perdonar a la gente, a las personas que nos ofenden, porque vamos a recibir ofensas de parte de las personas, aún siendo cristianas. Las personas van a ofendernos. Nosotros vamos también a veces también ofender, y tenemos que pedir perdón al que nosotros ofendemos. También tenemos que saber perdonar, y también debemos de pedir perdón al que nosotros ofendemos, porque a veces ofendemos de pensamiento, palabra y obra, porque no estamos exentos. Tenemos
una naturaleza todavía pecadora y podemos ofender a alguien, hay que nosotros saber pedir perdón. Hay que humillarnos y pedirle perdón a la persona que nosotros hemos ofendido, porque también vamos a estar ofendiendo. No nada más nos ofenden, nosotros también vamos a ofender a las personas. Vemos bien claro aquí lo que dice. Ahora vamos a irnos en Marcos capítulo 11 y vemos lo que dice la palabra. En el 11 del 25 al 26 vemos lo que dice la palabra aquí en el Marcos capítulo 11 versículo 25 y el 26 dice la palabra: y cuando estés orando, fíjense, es cuando estés orando, para que Dios pueda oír tu oración, para que Dios pueda escuchar tu oración. Dice la palabra que cuando tú estés orando, dice, perdonar. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O de nada sirve que tú estés orando si tú no has perdonado al que te ofende, o si no le has pedido perdón al que tú ofendiste. Antes de orar, lo primero que tienes que hacer es: ¿a quién ofendí o quién me ofendió? Y hay que pedir perdón a Dios, ¿verdad? Dice, y cuando estéis orando, perdonar. Y también puedes ir con la persona y pedirle perdón, o decirle: perdóname por lo que te hice, o yo te perdono por lo que tú me hiciste, ¿verdad? Puede ser viceversa. Y dice la palabra: y cuando estés orando, es cuando estés orando, para que Dios pueda escuchar tu oración, para que Dios pueda oír tu petición, tú tienes que perdonar antes de empezar a orar. Si no, Dios no te va a escuchar, va a ser en vano haber orado. Dice, y cuando estés orando, perdonar si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre Celestial que está en los cielos, porque Dios está en los cielos escuchando todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones, pero para eso tenemos que tener un corazón perdonador. Sin un corazón perdonador, Dios no va a escuchar nuestras oraciones, Dios no va a oír nuestras peticiones, porque dice que tenemos que tener un corazón limpio, un corazón perdonador. Dice la palabra, vamos a volverlo a leer. Dice, y cuando estés orando, perdonar si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Porque nosotros vamos a estar cometiendo ofensas, vamos a estar cometiendo todavía cosas que a Dios no le agrada, pero para que Él pueda perdonarnos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vemos claramente lo que dice la palabra, que cuando estés orando, cuando tú estés orando, confiésale a Dios la ofensa que hiciste y pídele perdón y Dios te va a perdonar. Vamos a Lucas capítulo 6, verso 37. Dice la palabra: no juzguéis y no seráis juzgado. No condenéis y no serás condenado. Perdonar y seráis perdonado. Fíjense, en perdonar y serás perdonado. Hay que perdonarse, hermanos. Hay que perdonar, hermana, hermano que me estás viendo en la televisión, por Facebook o por YouTube. Hay que saber perdonar. Hay que practicar el perdón. Hay que saber perdonar a los que nos ofenden. En Lucas capítulo 17, vamos a Lucas capítulo 17, del 13 en adelante. Y vemos lo que dice aquí, dice la palabra: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento,
Dice la palabra que tienes que perdonarle, perdónale. ¿Cuántas veces? Todas las veces. Si 7 veces al día pecare, 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, ¿qué dice la palabra? Perdónale. Hay que perdonar, hermanos, a las personas que nos ofenden. También debemos de perdonarlos. Tener un corazón perdonador es lo que Dios quiere, porque Él nos perdonó a nosotros cuando envió a su Hijo a la cruz del Calvario. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que somos nosotros, ¿verdad? El mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que crea en quien, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos perdonó mediante el sacrificio que hizo su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados, y así tenemos nosotros que practicar el perdón. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que tener un corazón perdonador. No importa lo que nos hayan hecho, no importa la ofensa, no importa el maltrato, no importa lo que haya pasado, tenemos que perdonar. El perdón es algo muy difícil de hacer, pero tenemos que hacerlo, porque dice la palabra en Lucas capítulo 23, 34, aquí Jesucristo dijo, Señor, perdona. Y Jesús le dijo al Padre, ¿verdad? A su Padre le dijo, Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 24, vemos aquí lo que dice la palabra de Dios. Les dice, entonces, dice la palabra 23, 34, perdón, dice la palabra, y Jesús decía, Padre, o sea, le decía a su Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que tenemos que decirle a Dios, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que han hecho, no saben lo que están haciendo, porque mucha gente se ofende por cualquier cosa, se ofende por cualquier palabra que digas, o sea, aun si lo miras y no le gustó como lo miraste, se puede ofender, se puede disgustar, se puede enojar y te puede ir a decir cosas, pero uno tiene que perdonarlos. Hay que saber perdonar, hay que tener un corazón perdonador. Vemos cómo aquí Jesús le dijo a su Padre, perdónalos. Fíjense, le suplicó a su Padre, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que nosotros tenemos que practicar, porque así Dios también nos perdonará y oirá nuestra oración, oirá nuestra petición. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es tener un corazón perdonador, porque eso es lo que Dios quiere. La palabra también en Efesios capítulo 4, verso 32, dice la palabra que tenemos que ser benignos, buenos, unos con otros. Benignos quiere decir buenos, unos con otros, dice la palabra, perdonándonos unos a otros, así como también nos perdonó a nosotros Dios en Cristo Jesús. Vemos aquí en Efesios 4:32, dice la palabra, antes ser benignos, benignos quiere decir buenos, dice antes ser buenos unos con otros, misericordiosos, dice perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Cristo murió para nosotros ser perdonados de todos nuestros pecados, y ese es el ejemplo que Él dio. Él vino a este mundo a perdonarnos, a morir por nuestros pecados, y Dios nos perdonó a todos nosotros. Y así nosotros tenemos que ser con la gente que nos hace el mal, por la gente que nos desea el mal, la gente que nos hace daño, que nos ofende, que nos desea el mal. Hay que nosotros tener misericordia por esa gente para que ellos también sean salvos. Y si ya son cristianos, bueno, que Dios los perdone, porque es lo que dice la palabra. Dice la palabra, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó, hermanos, en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, lo que dice la palabra también aquí, dice Colosenses 3, del 12 en adelante, dice la palabra, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
Dios quiere que tengamos misericordia con las personas que nos ofenden, que nos tratan mal, que nos humillan, que hablan mal de nosotros, que nos gritan, incluso que hacen un daño para que nosotros, pues sí, para que nosotros no estemos en paz. Nosotros debemos de estar en paz porque tenemos a Dios. Y dice la palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todos esos son los frutos del Espíritu, y Dios quiere que nosotros pongamos en práctica y desarrollemos el fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, humildad, templanza. Todos esos son el fruto del Espíritu. Dice: soportándonos unos a otros, como lo dijo en Efesios 4:32. Dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Así como Cristo nos perdonó, así nosotros también tenemos que perdonar al hermano, a la hermana que nos ha ofendido. Vemos aquí buenos ejemplos en la Escritura, cómo nosotros tenemos que perdonar. Y vemos también la parábola del hijo pródigo, que es la última escritura que voy a citar. Y habla de la parábola del pródigo, que se encuentra en Lucas capítulo 15. Vemos aquí lo que pasó en Lucas capítulo 15. Vemos aquí que el hijo pródigo, que era el hijo menor, le pide a su padre la herencia, los bienes. Le dice: padre, dame la herencia. Y vemos cómo claramente que el padre le dio la herencia. En Lucas capítulo 15, del 11 en adelante, dice la palabra, la parábola del hijo pródigo. Dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, ¿verdad? Y el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjense en cómo estaba él viviendo perdidamente. El hijo que le pidió a su padre los bienes, la repartición de los bienes, la herencia. Dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle dinero. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjense, tenía hambre y no tenía cómo comprar comida. Ya se había gastado todo el dinero en perdición. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Piensen, arrepentidos, volvió al padre. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Ese es Dios, que él fue movido a misericordia. El hijo pródigo es cuando se va y se regresa al mundo nuevamente. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirlo, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y vemos cómo el hijo mayor se enojó porque le dio la bienvenida y le hizo un banquete, una fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, el hijo mayor. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, había gastado el dinero con rameras. Dice: has hecho matar por él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vemos aquí el perdón de Dios, del Padre Celestial, a un hijo que se regresa al mundo. ¿Cómo lo perdonó? Porque el hijo pródigo llegó arrepentido, y esa es una parábola para nosotros. Cuando nosotros nos regresamos al mundo, podemos regresar nuevamente a nuestro Padre Celestial, así que hay esperanza para arrepentirnos y regresar nuevamente al mundo. Si tú en este momento que me estás escuchando te has ido al mundo, regresa nuevamente como lo hizo el hijo pródigo, arrepentido, pídele perdón a Dios y confiesa tus pecados. Amén. Bueno, pues este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo. Nos vemos el lunes a las 7 de la tarde. Gracias por habernos sintonizado.